8:50 u 8:45 para agarrar los últimos 15 minutos de dudas, si te parece. Perfecto, Leo. Perfecto. Ok, listo. Vamos a ver. Que todos sepan que la charla se está grabando. Listo. Tal vez en el chat podrían confirmarme si ahí se ve bien la pantalla, o Jonathan, vos, si Yo se lo ve estoy bien, ¿sí? viendo. Emergencias por exposición al calor. Excelente. Listo. Bueno, buenos días. Entonces vamos a tratar este tema que es emergencias por exposición al calor o a ambientes, pues, con un calor excesivo, más de lo que estamos habituados, digamos, a vivir. Eso solo el hecho de la temperatura atmosférica como tal. Y luego ya si le sumamos pues ejercicio, ahí cambia un poco la cosa. Listo. Leo, ¿Correcto? llámese ejercicio o para diferenciarlo, tal vez podría ser actividad física, ¿verdad? Claro, Porque, una actividad física sí puede ser incluso la jornada de voluntariado como hacemos o alguna, no sé, nos ponemos a pintar la casa ahí o vamos a ayudarle a algún amigo a la casa de playa a pintar, una cosa así, ¿verdad? Entonces, correcto, actividad física sería lo mejor, exacto. Ok. correcto. Entonces, para hablar de eso, como han visto en todas las sesiones de que hemos hecho en el voluntariado, a mí me gusta siempre y como algún dibujillo de la parte anatómica de dónde está, de qué estamos hablando, dónde estamos hablando. Entonces, el hipotálamo es encargado indirectamente de controlar la homeostasis del organismo. Homeostasis es el mecanismo por el cual llegamos a un equilibrio, por llamarlo así. Si yo pierdo sangre, debo recuperar agua para recuperar volumen. Si yo pierdo calor, debo activar un mecanismo para generar calor. Si yo gano mucho calor por estar expuesto a actividad física o a un ambiente caliente, pues debo activar el mecanismo para perder calor. De todo eso se encarga el hipotálamo, que es esta zona. Yo no sé si ustedes ven el cursor. Yo creo que aquí se puede rayar. Vamos a poner Sí se ve, Leo, pluma. pero Ok. ¿Cómo marca la pluma? Solo puntero láser me deja. Ok, bueno, es esta zona de acá, desde el quiasma óptico más o menos hasta la base ahí del tubérculo mamilar. Esta área de acá se llama el hipotálamo y es el encargado, entre otras cosas, precisamente de regular la temperatura. También regula el sentimiento del hambre y el sentimiento de sed. Cuando tenemos pérdidas de electrolitos, nosotros vamos a activar un mecanismo para poder sentir sed y poder entonces ingerir el líquido que nosotros perdemos. Entonces aquí está el centro de regulación o el centro regulador de la temperatura. Esto es como ver lo que está dentro de la cabecita partido a la mitad a través de la línea media y nosotros estamos viendo la parte de adentro, por llamarlo así. Eso es como para picarnos. Ok. Cuando nosotros estamos expuestos a calor, el límite superior de la temperatura atmosférica que podemos tolerar va a depender si el ambiente es seco o es húmedo. Va a depender grandemente si el ambiente es seco o es húmedo. Si nosotros estamos expuestos, no sé, nos vamos para Guanacaste o nos vamos para Limón. Tal vez son un poco diferentes la humedad del lugar. Y está seco y hay buena corriente de aire, corriente de convección. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver un dibujillo de lo que es esa corriente de convección. Se puede tolerar temperaturas de hasta 54 grados centígrados. O sea, es bastante. No significa que sería adecuado, ¿verdad?, estar expuestos a tal, salvo que sea sumamente necesario. Pero si el ambiente está seco y hay buena corriente de aire, podemos tolerar estos 54 grados. Pero si el ambiente está muy húmedo o incluso si estamos sumergidos en la pista, por poner un ejemplo, a un punto crítico, Jonathan, voy a revisar un momentito el internet que me sale que está inestable. Vamos a ver. ¿Está consciente? ¿Sí me escuchas, Jonathan? O...
Te escucho claro. Don Carlos, ¿vieras Ah, súper bien. Es que me salió un... Sí, seguro es que pero sí te escucho claro, Leo. Listo. Ahí ahora sí estamos viendo otra vez la pantalla, Jonathan, sí. No, estoy viendo algo. Ya, ahora sí, porque estabas con Ok. configuración. Listo. Es que creo que me crea otra red y de hecho en el chat ponen que el sonido se corta. Si vuelve a pasar ahí me dicen para volver a revisar que estemos en la red Ah, adecuada. sí, ok. Ok, listo. Entonces, si estamos en un ambiente húmedo, ¿verdad? Que eso es lo que se refiere con la humedad relativa, cuando nos dan ahí el estado del tiempo, nos dicen temperatura y humedad relativa, o se está sumergido en una piscina, lo máximo que vamos a tolerar son 34 grados. Y ya a partir de ahí hay un punto crítico en el cual, se tiene que generar un cambio para poder llegar a ese equilibrio. Entonces, en trabajo físico arduo o solo en trabajo físico, la temperatura crítica máxima, o sea, ya baja, ya no son 34 grados, sino que son 29 grados que nosotros vamos a tolerar y ya a partir de ese momento tiene que haber un cambio. Y 29 grados, pues es una temperatura que en nuestro país es fácil conseguir, ¿verdad? Estamos en un clima en el cual esos 29 grados pues es muy fácil de conseguir. Entonces, ¿qué es lo importante de tener en cuenta esto? Que cuando vamos a hacer algún trabajo físico, por una jornada de voluntariado o por la razón que sea, debemos tomar en cuenta la temperatura atmosférica, debemos tomar en cuenta también la humedad para poder tomar medidas y evitar situaciones, ¿ok? Que es las emergencias que vamos a ver puntualmente, que son 3. ¿Okay? Aquí vemos cómo perdemos calor. Si estamos ganando calor por alguna razón, ya sea, bueno, una opción es porque tenemos fiebre, otra opción es porque estamos en un ambiente muy caliente, no sé, trabajando frente a un horno, o porque estamos en la playa en una jornada, o qué sé yo, comenzamos a ganar calor. Hay diferentes maneras por las cuales se va a perder calor sin ningún trabajo, que es por evaporación un 22%, por radiación un 60%, por corrientes de convección, que es otra de las maneras, y por conducción a los objetos, o sea, a donde estamos apoyados, ahí donde vemos al señor sentado, pues entonces, o los pies incluso en contacto con el piso, entonces ahí también vamos a perder calor. Estos son en condiciones normales. ¿Cómo hacemos para evaporar ese calor? Pues aprovechamos una característica que tiene el agua, que es una alta capacidad calorífica, o sea, la molécula de agua va a jalar bastante calor. Y no es que nosotros sudemos porque se siente muy rico cuando pega el viento y estamos mojadillos de sudor y entonces eso refresca, no. Es porque el agua que está saliendo lleva calor con ella, por llamarlo de alguna manera. Esas son las maneras que tenemos de perder calor. También hay ciertas pérdidas de agua, que son las pérdidas insensibles, que a través de la respiración nosotros vamos a poder aumentar esa pérdida. Entonces, cuando exhalamos vapor de agua y ahí también va calor. Por lo tanto, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria y también es otra manera de perder calor para sumar para llegar a este 22% de evaporación. El encargado de liderar todo ese proceso, de hacer una vasodilatación periférica, que por eso nos ponemos rojillos, ¿verdad? Para que esa sangre sea llevada a la periferia y pueda liberarse el calor, por llamarlo de alguna manera, va a ser entonces como veamos ahora el hipotálamo. Y se activan una red de vasos, una serie de mecanismos mediados por ciertas sustancias, pues entonces hay una vasodilatación periférica. Aquí como vemos está la epidermis. La epidermis no es vascularizada, sino que la que está vascularizada es la dermis. Hay una dilatación capilar y eso lo que hace es pues llevar la sangrecilla a la parte periférica para poder liberar calor. Ok. Eso es como para tener claros cómo sucede. Aquí tenemos una imagen
de un librillo ahí de fisiología, que estos son los rangos de temperatura. Si tomamos una temperatura vía oral o vía rectal como para tener referencia. Bueno, entonces vía rectal en ejercicio intenso vamos a estar entre 38.5 y 40 grados centígrados. Vía oral en ejercicio físico intenso vamos a estar más o menos hasta 38.5. O sea, si ponemos un termómetro y estamos en ejercicio intenso, pues vamos a estar máximo hasta 38.5 grados centígrados. Debemos estar en un equilibrio adecuado, debemos estar bien hidratados antes de la jornada, durante la jornada y después de la jornada. Estos son ingresos y pérdidas de agua diarios en condición normal, es la columna central, y la columna que ustedes ven a la derecha es en ejercicio intenso y prolongado, o sea, más de una hora incluso. Normal, en condiciones normales, aunque nosotros nos tomemos un vaso de café, algún porcentaje es agua. Si nosotros agarramos una taza de arroz, el arroz para cocinarse jala agua, algún porcentaje es agua. Igual si agarramos puré o ensaladas, igual hay un porcentaje que es agua, aunque conscientemente no estemos tomando agua pura, que sería lo correcto. Pues vamos a tener un total de 2100 mililitros de líquido ingerido en condiciones normales. Del metabolismo de todas las reacciones bioquímicas vamos a sintetizar en 24 horas 200 mililitros. Entonces tenemos un total de ingresos de 2300 mililitros de agua. Tenemos las pérdidas que hablábamos ahora, que hay pérdidas insensibles, ¿verdad? Perdemos 350 mililitros en la piel por evaporación, como veíamos ahora. Tenemos otros que son 350 mililitros por la respiración, que era ese vapor de agua que exhalamos, entonces ahí va agua. Por sudor perdemos en condiciones normales, aunque no lo sintamos, perdemos 100 mililitros. En heces, otros 100 mililitros en condiciones normales, ¿verdad? Con una consistencia adecuada. Y por orina perdemos 1400 mililitros. Entonces, si vemos lo que el total de ingresos menos y el total de pérdidas da 0 en condiciones normales. Pero en ejercicio intenso, depende de lo que nosotros vamos a ingerir, va a ser así, va a ser el total de ingresos, ¿verdad? Y si tomamos mucho, pues tenemos alto ingreso de líquidos, si tomamos poco, no. Y vemos que por sudor, bueno, por pulmones también aumenta porque aumenta la frecuencia respiratoria, como hablábamos ahora. Tiene que haber hay un mayor gasto cardíaco para poder llevar oxígeno a todas las células que necesitan realizar el trabajo. Entonces va a aumentar la frecuencia respiratoria y por sudor va a aumentar la pérdida. Vean que de 100 mililitros en condiciones normales de reposo en un día normal hasta 5000 mililitros o 5 litros, que es bastante. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hidratarnos antes, durante y después. Muchas veces ni nos damos cuenta y nos la jugamos, y no tomamos líquido adecuado o simplemente le sumamos una botellilla de agua más, una botellilla pequeña de agua. Y el cuerpo está en carga, pues que se llega a acomodar y de lo que no repuso inmediatamente lo repondrá horas después, pero no es adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vemos, nosotros somos principalmente agua, o sea, cerca de un 60-70% de nuestro peso corporal corresponde a agua. Y aquí vemos un dibujillo de en dónde está esa agua. Por ejemplo, esto es lo que ingresa y esto es lo que sale. Sale por riñones, sale por pulmones, sale por heces, por sudor o por piel. Y más o menos 3 litros del agua está en el plasma sanguíneo. Más o menos 11 litros de agua está en el líquido intersticial, eso es entre las células, y 28 litros de agua están dentro de las células. ¿Qué es lo que sucede? Que con estas pérdidas, cuando botamos agua por sudor, no solo sale el agua, sino que sale también los electrolitos, y los electrolitos pues son, por definición, pues sustancias que se disocian en iones al entrar en contacto con el agua, pero son cruciales y fundamentales para poder realizar todas las reacciones bioquímicas del organismo. Entonces, tienen que estar en rangos específicos, muy específicos y no se puede variar. Entonces, aquí vemos a saber electrolitos, vamos a reconocer como sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos y sulfatos también. Esto tiene que estar en un equilibrio exacto.
Hay valores dentro de la célula, hay valores fuera de la célula. Simplemente es como para tener la noción. Entonces, si yo boto mucho sudor, entonces voy a, con ese sudor se arrastran electrolitos. Voy a tener una alteración. El organismo va a tener un mecanismo para poder reponer y para poder también eliminar el calor. Al eliminar el calor, aumento también la pérdida de agua. Entonces, por eso en jornadas intensas no se recomienda el uso de solo de agua, sino que hay que usar suero de rehidratación oral. Ahí podríamos usar Gatorade o Powerade, cualquiera de estas pues, bebidas deportivas, siempre y cuando no sea por diarrea. Eso es muy importante. Si es por diarrea, sí tenemos que cambiar un poco el tratamiento. Ahora sí, ¿cuáles emergencias vamos a tener nosotros por exposición al calor? Ahí van en orden de gravedad, por llamarlo así. Entonces, agotamiento por calor, que es lo primero, espasmos musculares por calor, o si le quieren llamar calambres por calor, y el golpe de calor, que es una condición grave, que si no se revierte, incluso puede sobrevenir la muerte. Y también lo podemos conocer como insolación o esas cosas que llaman, ¿verdad? Entonces, agotamiento por calor, espasmos musculares por calor y golpe de calor. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener? Bueno, en agotamiento por calor vamos a tener piel roja, caliente y húmeda en agotamiento. Aún el organismo tiene cartuchos y está suficientemente hidratado para poder estar liberando calor. ¿Ok? Entonces la piel va a estar roja, caliente y húmeda. Va a haber taquicardia, el gasto cardíaco aumenta, entonces va a haber una frecuencia cardíaca aumentada. Recuerden que en un adulto en estado de reposo lo normal es de 60 a 100, entonces son personas que van a tener frecuencias cardíacas 120 o más. Puede haber alteración del estado de conciencia. En el agotamiento puede ser simplemente como estar con los ojos cerrados, cansado, ¿verdad? Por llamar de alguna manera. Y en el golpe de calor ya puede haber una alteración del estado de conciencia hasta estar inconsciente. Y pueden haber espasmos musculares. La razón de esto es porque cuando se pierden electrolitos, donde hay un desequilibrio de electrolitos, la contracción de las fibras musculares depende del calcio que debe haber. Si hay un desorden de electrolitos, el organismo tiene que mover, para explicarlo como muy simple, de un lado a otro de la membrana celular, tiene que mover iones para poder dejar dejar como un umbral específico eléctrico, por llamarlo de alguna manera. Entonces tiene que mover iones. Al haber este desequilibrio, entonces la contracción muscular se va a ver afectada porque depende principalmente del calcio. La contracción de las fibras musculares en la unidad funcional pues depende del calcio. Entonces podría ocasionar ese desequilibrio electrolítico o esa diferencia de voltaje, ¿verdad? En las fibras, entonces podría ocasionar esos espasmos musculares de grupos musculares, principalmente en grandes grupos, como decir abdomen o como decir muslos o algo así. Pues eso es lo que podríamos incluso ver. ¿Cuál sería el tratamiento para estos signos y síntomas? Bueno, definitivamente, sí, para estas emergencias. Definitivamente, la prevención es antes, ¿verdad? O sea, sabemos que vamos para una jornada, vamos a estudiar un poco el lugar, cuál es la temperatura, reconocemos nuestras limitaciones y resulta que somos de Cartago, de algo ahí frío, no estamos muy habituados aún y el organismo sí se puede llegar a acomodar evidentemente para vivir en calor, pero requiere tiempo. Entonces vamos a estar preparados e informados. Debemos asegurar escena. ¿Qué es asegurar escena? Bueno, si vamos a ir a atender a un paciente que está en un horno o estuvo expuesto al calor en un incendio o una cosa así, pues sería asegurar escena, sería no ponernos en riesgo nosotros, corregir lo que podamos corregir. Fundamental, debemos retirar de la fuente de calor. Si vamos a ir a atender a alguien que está en una jornada de voluntariado ahí a la orilla de la playa, pues atenderlo a la orilla de la playa no sería lo mejor, pero hay que retirarlo de la fuente de calor hacia un lugar un poco más fresco. Debemos sí o sí enfriar el paciente, para ayudarle al organismo un poco a enfriar el paciente. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos rociarlo con algún spray de agua, o sea, algún tarrillo que tenga agua y que genere spray. Entonces podemos rociar a la persona, incluso hasta meterlo en una piscina, perfectamente lo podemos hacer, siempre y cuando esté consciente, evidentemente, ¿verdad? Debemos dar suero de rehidratación oral. Eso sí, si el paciente puede tragar, si no hay alteración del estado de conciencia.
según la Organización Mundial de la Salud, si una persona necesita rehidratación oral porque está deshidratado por diarrea o por alguna situación, se prefiere, número 1, la rehidratación oral. Si la rehidratación oral no se puede por alguna razón, no sé, hay mucho vómito, el paciente está inconsciente, alguna cosa, pues entonces se pasa a la hidratación intravenosa. Entonces, se utiliza suero de rehidratación oral, debemos tener suero de rehidratación oral, ojalá que ya venga preparado, y si vamos a preparar alguno, pues asegurarnos que lo vamos a mezclar en las proporciones que nos indique el sobrecito. O sea, si dice 240 ml de agua para este sobre, se dan 240 ml de agua. No decir aproximadamente, eso es como una tacilla esta o algo así, porque si variamos la concentración podríamos causar otros problemas. Debemos alertar al servicio de emergencias al que ustedes tengan, ya sea el 911, si tienen algún servicio privado, y debemos acudir al centro médico en espasmos por calor y en golpe de calor. Tal vez en agotamiento por calor, podríamos, que es la parte inicial leve, con hidratación y eso se podría solucionar. Por eso puse primero alertar al servicio de emergencias. Ok. De mi parte, eso es lo que traía para el día de hoy. Fue corto y conciso. Los leo en el chat. Jonathan, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy, Leo. Voy a empezar a revisar el chat. Nada más te quería hacer un comentario. Claro. Una vez estábamos en Gandoca, Manzanillo, haciendo una limpieza de playa y nos vinimos casi unos 6 kilómetros caminando por la playa. Bueno, habíamos caminado de ida y de regreso, eran 6 de regreso. Y todos llevábamos agua y eso, pues una muchacha iba cargando una bolsa de basura grande. Y llegó un momento en que estábamos ya como a 1 kilómetro para llegar al lugar que la muchacha cayó. Y Claro, imagínate en Gandoca esa distancia, ¿verdad? claro, claro, claro. Y lo único que yo acaté a hacer en ese momento, tenía suero fisiológico y mandar a traer el carro de la universidad y llevarla al hotel donde estábamos, abrir una ducha, meter una silla y sentarla abajo la ducha, Claro, a esperar a que reaccionara un poco. Ella estaba consciente, ¿verdad? Y luego empezarle a suministrar el suelo. Duró varias horas recuperándose. claro, 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 hasta que llegue a esa homeostasis, ¿verdad? Y se va a recuperar aportándole los electrolitos, quitándole al ambiente y dejando de hacer el ejercicio intenso, ¿verdad? Que es toda la línea de tratamiento, exactamente. Sí, otra, por mientras entran las preguntas, Leo, bueno, ¿qué relación hay, por ejemplo? Ya hablaste de una hidratación previa, antes, ¿verdad? Durante y después de la actividad. ¿Cuál es la importancia también de acompañarlo con una buena ingesta previa de carbohidratos y llevar algún tipo digamos, de fruta o carbohidrato con uno para estar comiendo? Eso compensa, ayuda un poco a que el cuerpo tenga más energía y pueda sobrellevar mejor una situación de estas. Claro, claro, claro. Aquí separamos como, digamos, algunas cosas. El donador de energía, en primer orden, para las funciones metabólicas normales son los carbohidratos. Entonces, si yo hago una ingesta adecuada, sí, ¿verdad? Generosa de carbohidratos previo a una sesión, eso sí, previo, no inmediatamente, no es como que yo me como un plato de macarrones y voy a ir a hacer la actividad, porque debe haber primero la digestión, ¿verdad? Un par de horas, tiene que haber digestión y eso. Y si no, más bien vamos a cocinar más problemas, porque se va a centrar toda esa circulación cerca En la digestión. en la Claro. digestión. No recuerdo ahorita si es el 40% de la bulimia durante la Correcto. digestión se va a destinar a todo el tracto gastrointestinal, precisamente para poder llevar a cabo eso. Ahora, entonces, inmediatamente no, por eso hay que esperar un par de horas. Yo me acuerdo ¿Qué que antes, yo me acuerdo antes que en las carreras hacía la cena de las pastas, que era un día anterior. Ajá, claro, claro, claro. Entonces, ahí que tenés carbohidratos a la carta en sangre, ¿verdad? Que está súper bien, porque si y digamos para un deportista que sabemos que vamos a ir a hacer eso. Si yo no como, sino que más bien, no sé, comí pura carne al día siguiente, al día anterior, ¿verdad? Entonces no tengo ningún carbohidrato y yo voy a ir a hacer ejercicio, estamos de acuerdo que la gran mayoría tenemos
nuestras reservitas, ¿verdad? Algunos tenemos un poquitico más de reservas, ¿verdad? De esos carbohidratos que están almacenados en forma de grasa. Y se activa un mecanismo durante la falta de ese azúcar que es glucogenólisis, que es romper el glucógeno, que es la manera en la que se almacena para poder tener glucosa en sangre. Pero eso es como si yo quisiera perder peso, ¿verdad? O sea, como hacer ejercicio de caminar un poco y entonces yo quiero quemar esa grasa que está ahí. Pero si es una jornada aislada, no sería bueno porque vamos a estar cansados. O sea, no vamos a rendir. Si yo lo que quiero, o soy un deportista, voy a hacer una competencia, yo necesito rendir, entonces no ocupo estar cansado, entonces ocupo tener carbohidratos a la carta. Y luego, Ok. esa es como la parte de carbohidratos y energía. La parte de electrolitos, pues al hacer la jornada, no importa si soy atleta profesional o es una jornada voluntariado o es alguna cosa, la, la, el ejercicio me va a llevar a una alta temperatura y la alta temperatura me va a llevar a sudar y el sudar me va a llevar a perder electrolitos. Entonces, eso va a pasar, ¿verdad? Independientemente de si como Correcto, carbohidratos o no. Ajá. Ok. correcto. Ahí vi, Preguntas. ahí vi que dice una muchacha que sí es normal que se le venga la sangre por la nariz. Correcto. Ok. Es Eh, Leslie. ok, ahí vi, Leslie, ok, normal no es, porque si no todos nos pasaría, ¿verdad? Entonces, si vamos todos a la jornada, todos estaríamos con sangrado por la nariz. Lo que sí es cierto es que hay personas que tal vez tienen los vasos capilares un poquitito en la nariz, en fosas nasales, se llama plexo de Meissner, ahí es un poquitito lábiles o débiles, ya sea porque son riníticos, ya sea porque se limpia mucho la nariz con papel higiénico o alguna cosa, entonces son muy débiles, ¿verdad? Y resulta que, como veíamos ahora, cuando hay calor, hay una vasodilatación periférica. Entonces, esos vasos, tras de que ya son debilillos, se dilatan mucho y podrían sangrar. Entonces, no es que sea normal, pero podría ser esperable en una persona que tenga esa condición. Eso pensando en fragilidad, en una labilidad capilar. Ya si pensamos en otros trastornos como deficiencia de vitamina K o alguna cosa así, pues entonces habría que investigar, ¿verdad? ¿Por qué será? Como le decía, no es normal, pero podría ser esperable y explicable. Otra de las cosas que no puse aquí, que es, realmente no es una emergencia, sino que es una condición que nos da por estar expuestos al calor y hacer ejercicio, no sé si los han sentido, es cuando se hinchan las manos y los pies, por esa misma, perdón, dilatación periférica. Por esa misma dilatación periférica, nosotros vamos a tener eh, un aumento en el volumen de las zonas declives, entonces que son manos y pies, y sentimos las manos gordísimas, ¿verdad? Y ya no nos sale el anillo, y eso es por estar en un ambiente de calor. ¿Cómo se cura eso? Simplemente con movimiento, con elevar la extremidad y con incluso medias o mangas de presión, ¿verdad? Para poder ayudar al retorno venoso. Me imagino también, sí, eso que estás diciendo está muy relacionado con que cuando uno va caminando por una playa, digamos, o recogiendo cosas, el movimiento de las extremidades, pues, impide que la sangre retorne más fácilmente, ¿verdad? Entonces Claro, acumula claro, más en las extremidades. Pregunta claro, de claro. Priscila, pregunta de Ajá. Priscila. ¿Se puede llamar golpe de calor el sudar, humedece la cara y el aire fresco da la cara y produzca dolor de cabeza? No, probablemente ahí sería una cefalea por cambio de temperatura, pero no, el golpe de calor es una emergencia en el cual el organismo ya incluso perdió la posibilidad de llegar a un equilibrio y la temperatura sube y puede llegar a valores tan altos que incluso venga la muerte. Entonces eso probablemente por el estímulo o el cambio de temperatura puede generar esa cefalea. Ok, Ujú. Génesis dice, buenos días. Un día a mí me pasó que en una gira a Talamanca íbamos caminando por la montaña, yo iba cargando mi maletín de las giras y ya íbamos llegando donde nos íbamos a quedar. Y yo caí y me tuvieron que dar agua dulce. Eso por ser golpe de calor. Sí, correcto. Este, vamos a ver, una cosa es el ejercicio uno solo, ¿verdad? Y otra cosa es llevar peso, que por más que llevemos 4 kilitos de más, es como que salgamos a caminar, y no es lo mismo salir a caminar solos que caminar con peso. Entonces, eso probablemente lo que haya sido es agotamiento por calor. El agua de azúcar, yo hubiera preferido suero de rehidratación oral. El agua de azúcar es para aportar las calorías o para aportar, perdón, carbohidratos a la carta rápido, ¿verdad? Pero
probablemente fue por calor, no fue por falta de energía. No sé si me explico para separar esos dos procesos, ¿verdad? La energía la obtenemos de los carbohidratos y la gran mayoría tenemos nuestras reservillas. De una u otra manera va a llegar. O sea, por hacer un ejercicio intenso, a nadie se le va a bajar el azúcar como para estar inconsciente, salvo que tengamos alguna enfermedad. Pero en condiciones normales no. Es probable que haya sido por calor, y a eso se le llamaría exactamente génesis, agotamiento por calor. Si una persona está haciendo actividad física y cae inconsciente, ¿se puede enfriar de manera inmediata? Eso lo pregunta Wilmer. Sí, sí está caliente. Incluso un doctor ahí de uno de, de deporte, de fútbol, ¿verdad? Ahí ellos aplicaban en algún momento la toma de temperatura, y dependiendo de la temperatura en la que esté el deportista, tienen que retirarlo, ¿verdad? Y la toma de temperatura en ellos la tomaban rectal. Ahí vimos la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo piel y no es lo mismo, por lo que decía ahora Priscila, era la de humedecer la cara. Porque si yo me humedezco la cara, me tomo la temperatura, no, está normal, 36,7, pero es porque tal vez me acabo de echar agua, ¿verdad? Entonces, sí, claro, si una persona Es, está haciendo actividad física, ok, hay que descartar lo primero, que tenga algún problema coronario, ¿verdad? Las cosas más, hay que descartar que haya pulso, o sea, que haya o no haya pulso, ¿verdad? Porque puede haber o sea, puede ser que un deportista esté haciendo actividad física y sea una cuestión cardíaca lo que esté sucediendo, ¿verdad? O cualquier otra cuestión. Si ya se correcto. determina, por eso es bueno activar el sistema de emergencias, ¿verdad? Si ya se determina y se determina que es por agotamiento por calor o por golpe de calor, debe enfriarse el paciente y se puede Dices, enfriar. Ajá. dice Sofi, en mi caso, pasé de Pérez Celedón a Cartago y regresé en menos de 48 horas. Cuando regresé, el clima me empezaba a producir sueño. ¿A qué se debe? Hijo de pucha, está difícil. Está dura esa pregunta. Sí, eso está difícil, ¿verdad? Habría que ver, hay cambio de presión, ¿verdad? Y pasar el cerro y toda esa cosa, ¿verdad? Hay cambio de presión atmosférica, eso podría afectar un poco. Habría que ver la hidratación, habría que ver el viaje, habría que ver el cansancio normal del viaje, ¿verdad? O qué sé yo. Sí. Ahí pues no hay tanta diferencia. Lo que sí, Cartago es más frío, Pérez Celedón no es tan caliente, pero sí es muy húmedo. Entonces habría que valorar muchas cosas a ver qué puede ser. Génesis pregunta, los que padecen de artritis, ¿por qué se hinchan cuando se exponen al sol? Realmente cualquier persona se va a hinchar en las zonas declives. Tal vez si tenemos algún tipo de artritis, vamos a estar más pendientes de esas cosas, porque cuando hay artritis o crisis de alguna de los tipos de artritis que tengamos, entonces también hay edema, pero en la articulación específica. Entonces tal vez las personas que tenemos artritis vamos a estar más pendientes de eso, pero realmente cualquier persona nos hemos hinchado cuando nos exponemos al sol, y es precisamente por esa vasodilatación periférica, por el retorno venoso inadecuado o más lento, ¿verdad? Incluso por si estamos haciendo ejercicio o, como decía Jonathan, nos estamos agachando, entonces más bien estamos haciendo más presión. Entonces es por eso que nos hinchamos. Uh-huh. Si una persona, esta le pregunta a Emily, si Ajá. una persona ha estado expuesta al sol mucho tiempo, como dicen las abuelas, caluroso, no se supone que es arriesgado exponerlo al agua. No, es que ahí nos decían como que se nos metió un aire o alguna cosilla. No, si el paciente tiene una emergencia por calor y comprobamos que hay un exceso en la temperatura por estar expuesto al calor, debemos enfriarlo. O sea, hay que enfriar el paciente. Ahí no Sí, hay... Ajá. hay una situación particular, Leo. Por ejemplo, yo una vez me jodí feo, estuve jugando un partido de fútbol como a las 10 de la mañana en Nicoya, y luego me bañé y me metí al cuarto con aire acondicionado y ahí sí casi me Eh, muero. Son sí, dos cosas diferentes, el caluroso así, ¿verdad? son dos cosas, y también obviamente, contracturas musculares y cosillas así, Por pero supuesto. en este caso estamos tratando la función vital, que es temperatura. O sea, eso es un signo vital y debe estar en un rango específico. Si constatamos que es una hipertermia, o sea, un golpe de calor, hay que enfriarlo sí o sí. O sea, no hay opción. Si es simplemente un agotamiento por calor, podríamos esperar a no enfriarlo por todas estas cosas que pasamos, pero no es que le vaya a pasar nada mal. Yo me acuerdo que mi mamá no me dejaba bañarme después de almorzar porque decía que si no me podía Son, morir en el baño. son dos cosas diferentes, ¿verdad? Exactamente.
son dos cosas diferentes. Bueno, se nos agotaron las preguntas y yo creo que el tiempo también, Leo. Ok, genial, genial, Jonathan, más bien. Chicos, agradecerle a Leo por parte del programa de voluntariado su participación genuina y voluntaria con nosotros, como lo ha venido haciendo todos estos días. Recordarles que las charlas van a seguir siendo los jueves y a las 8 de la mañana, no a las 9, porque ahí vi que varias gente se integró tarde. Agradecerles a todos y que pasen muy, muy, muy buen día. Gracias, Leo. Gracias a ustedes. Amén, Génesis, igualmente. Y gracias a todos, más bien. Que pasen buenos días.